Chiloé es un archipiélago formado por más de 40 islas, la mayoría de ellas habitadas desde hace al menos 6.000 años. Antes de la llegada de los españoles, su población estaba constituida por diversas etnias, entre las que destacan por su número huilliches, cuncos y chonos, que convivían en perfecta armonía entre ellos y con la naturaleza, cada uno con su propia cultura y costumbres, los unos sedentarios y terrestres, y los otros canoeros y marítimos. De este crisol de etnias surgió una cultura única de extraordinaria creatividad y riqueza imaginativas, capaz de englobar en su seno también al conquistador español, hasta tal punto que hasta el siglo XIX el beliche era la lengua franca de Chiloé, tanto de vencedores como de vencidos. El mismo sincretismo se observa en lo religioso, donde creencias indígenas se mezclan con las cristianas. A la llegada de los españoles, este tipo de convivencia y de intercambio pacífico se rompió. Los españoles y criollos pasaron a ser dueños de las tierras que se repartieron en régimen de encomienda, asignando a cada encomendero un número determinado de indígenas en condiciones de verdadera esclavitud. En un comienzo se establecieron 48 encomiendas, entre las que se repartieron unos 9.000 indígenas, más 3 encomiendas pertenecientes a las 3 órdenes religiosas presentes en el archipiélago: jesuitas, franciscanos y mercedarios. Los abusos fueron de tal magnitud que ya en el año 1600 se produce el primer intento de rebelión. Más tarde, en 1655, un grupo numeroso de loncos fueron quemados vivos al interior de una ruca como escarmiento por su intento de alzamiento. Al año siguiente, otros 14 loncos serían asesinados por la misma razón, por intentar liberarse de la esclavitud a la que eran sometidos por los encomenderos. Pero los abusos no solo continuaron, sino que fueron en aumento. En 1712, la situación se había tornado tan insoportable que, aprovechando la convocatoria del Juego del Linao en Quilquico, se reunieron las comunidades del archipiélago y decidieron correr la flecha y alzarse el 12 de febrero del mismo año. Este gran levantamiento contó con 3 campamentos principales de resistencia: Castro, Quetalco y Huenao, siendo el más importante este último. Tras el aplastamiento de los alzados, comienza en las islas de Quinchao el mayor genocidio cometido en la historia de Chiloé, donde fueron exterminados 1 de cada 3 hombres adultos. Como consecuencia directa de estos alzamientos, se promulga en 1717 la Ordenanza Casaconcha, conjunto de normas que regulaban el trabajo de los encomendados, que si bien suavizaban las condiciones, lo cierto es que nunca llegaron a aplicarse. Años más tarde, la isla Lin sería el centro de la última rebelión en 1753, y otros 400 indígenas serían sacrificados también por los conquistadores. Este gran exterminio trajo consigo el empobrecimiento de las haciendas, que ya no contaban con suficiente mano de obra para su explotación. Tras la abolición de las encomiendas, en 1783, se conforma una nueva sociedad chilota, con españoles, criollos, mestizos e indígenas de diversas etnias, en un mestizaje múltiple, con iguales condiciones de abandono y pobreza para todos ellos. Tras acabar con las encomiendas, los indígenas expresaron sus aspiraciones de obtener cierta autonomía. Solicitaban, entre otras cosas, el poder administrar su propia justicia. Uno de los principales argumentos de los españoles para denegársela era su falta de instrucción, que no les permitiría, decían, administrarse a sí mismos. Por ello, los indígenas hicieron infructuosas peticiones al obispado de Concepción para que se estableciera una escuela de primeras letras y una cátedra de gramática en Chiloé. Pero la resistencia no se dio solo en el plano social, sino también en el cultural, rechazando la evangelización y el uso del castellano. Debido a que sus peticiones de autonomía política no fueron acogidas, decidieron crear su propia organización clandestina, desde la cual gobernar su propia nación.
Nacía así la conocida como Recta Provincia, una organización indígena que se apoyó en la brujería para resistir la dominación española y que durante más de un siglo articuló toda la organización social y política del archipiélago. En 1880 se entabló un largo proceso a sus dirigentes, conocido como el Proceso de los Brujos de Chiloé, logrando con ello descabezar el movimiento de resistencia. Mientras en Chile se produce el llamado movimiento libertador, Chiloé permanece bajo soberanía española. No fue hasta enero del año 1826 que el archipiélago se anexionó a la República de Chile con la firma del Tratado de Tantauco. Chiloé fue por largo tiempo un verdadero feudo que explotaron los comerciantes de Lima y las primeras autoridades coloniales bajo un sistema abusivo de monopolio. Pero si la etapa colonial fue dura para el pueblo de Chiloé, no lo fue menos tras su anexión a Chile, pues el archipiélago fue quedando postergado y la lejanía geográfica y la desidia política vinieron a empobrecer aún más a estas islas que quedaron abandonadas, sin medios fiscales ni posibilidades de desarrollo. Una de las primeras medidas del gobierno chileno fue la confiscación de las tierras, sin respetar los títulos de realengo y de merced que hasta ese momento reconocían como propietarios a comunidades y particulares. Junto con esto, el Estado decreta como lengua oficial el español, persiguiendo y encarcelando a quienes hablaban en lengua nativa, que en Chiloé era la mayoría de sus habitantes, tanto indígenas como españoles. 2 años más tarde, Chiloé formó una de las 8 provincias en que se dividió el territorio chileno, quedando fijada Castro como su capital, y gobernada por una asamblea provincial que durante años dio una ardua pelea ante el centralismo intransigente de Santiago. Esta pérdida de las tierras dio lugar posteriormente, ya en el siglo XX, a grandes movilizaciones y luchas en las comunidades históricas huilliches, Huequetumao, Coihuín de Compu, Incopulli de Yaldar y Guaypulli de Chasmo Central. El año 1941 dieron una orden de desalojo para la población de Huequetumao, a la que se opuso toda la comunidad, desatándose una gran represión y dando lugar a la larga marcha hasta Santiago con el lonco Huenteo encabezándola. Posteriormente, una parte de Huequetumao y de Incopulli fueron adquiridas por un extranjero de nombre Jeremías Henderson, quien a su vez se la traspasó al expresidente Sebastián Piñera, quien como una burla les da el nombre de Parque Tantauco, justo el nombre del tratado que reconocía la propiedad indígena sobre ese lugar. En las últimas décadas del siglo XIX, los chilotes se vieron forzados a emigrar, dado el abandono y la postergación en la que seguían sumidas las islas. Su destino principal fue Tierra de Fuego y la Patagonia, tanto la argentina como la chilena, donde comenzaban a organizarse las grandes estancias de ganado ovino. El éxodo fue de tal magnitud que muchas islas quedaron habitadas tan solo por mujeres. Muchas de las movilizaciones y luchas que se dieron en aquellas tierras fueron protagonizadas por chilotes, como es el caso de la Patagonia Rebelde, nombre que recibió la lucha de los trabajadores de la provincia de Santa Cruz en la Patagonia Argentina entre 1920 y 1921. 1.500 trabajadores fueron entonces fusilados, de los cuales más de 300 eran de Chiloé. El proyecto Astillas-Chiloé fue un polémico megaproyecto de explotación forestal de las empresas japonesas Marubeni y Sanyo, que con la venia del gobierno militar pretendía talar alrededor de 125.000 hectáreas de bosque nativo en la Isla Grande, aproximadamente un 23% del total de su superficie, sin considerar las exigencias ambientales ni la identidad cultural de Chiloé. Tras la denuncia del obispo de Ancud, Juan Luis Isén, este se convirtió en uno de los conflictos de mayor significación, que además se caracterizó por una firme resistencia de los habitantes de la zona. Desgraciadamente, aunque el proyecto Astillas no salió adelante, sí lo hicieron después otras forestales que se instalaron en la zona. La actividad de las empresas salmoneras en Chiloé se inició en 1979,
al alero de las políticas neoliberales impuestas por la dictadura. Con su llegada se provocaron profundos cambios en la estructura social, familiar y económica de Chiloé. En menos de 3 décadas, una sociedad de pequeños campesinos dedicados a la agricultura, la pesca y la artesanía fue transformada en una sociedad de obreros asalariados. Aunque se instalaron con la promesa de alto desarrollo y prosperidad para todos los isleños, lo cierto es que el balance nos habla hoy de bajos salarios y condiciones laborales indignas, de carreteras destruidas, campos abandonados, mares y playas contaminados y llenos de basura industrial, exterminio de peces y otros recursos marinos. Hoy seguimos sin salud ni educación, sin universidades ni hospitales de calidad, y además de la concesión de los mares, el gobierno chileno les cedió a estas empresas los derechos sobre las aguas dulces de casi todo el archipiélago, y a cambio de nada. Son ellos los nuevos encomenderos que vuelven a apropiarse de las islas y se lo llevan todo, incluyendo los sueños de los isleños. La solidaridad del archipiélago con las movilizaciones de Aysén marcó el inicio de un nuevo despertar chilote por sus reivindicaciones laborales, sociales, económicas y culturales. Se salió a las calles a apoyar al movimiento estudiantil, a los presos mapuches, a la lucha contra Hidroaysén, a los pescadores artesanales. Así surgió el Pensar Chiloé, una organización asamblearia y transversal que tuvo su comienzo en una asamblea general en Ancud y que reivindica, como ya se hiciera siglos antes, autonomía y cese del abandono y la postergación por parte del gobierno central. Tras las muertes por negligencia médica de 2 personas en Quellón, se produce una verdadera explosión social en la que participan todos los estamentos de la comuna y provocan oleadas de solidaridad en todo el archipiélago. Surgen así las asambleas sociales, por una salud digna y de calidad, por la defensa del borde costero, por una educación gratuita, por un desarrollo sustentable, por el uso racional de energías limpias y renovables. Las asambleas sociales, que proliferaron en casi todas las comunas de la provincia, han llevado a cabo numerosas movilizaciones populares en todo el archipiélago, ya que Chiloé sigue hoy, como antaño, siendo víctima de la desidia del Estado, que nos sigue considerando una colonia, un patio trasero. Como decíamos al principio, Chiloé está formado por más de 40 islas, todas ellas con grandes carencias en salud, en educación, en conectividad. Muchas de ellas no disponen de electricidad o agua potable, ni de caminos. Ante cualquier emergencia, no se dispone de un transporte regular, ni público ni privado, para trasladarse a la capital. Ya hemos visto también la contaminación industrial de costas y playas, la destrucción de carreteras, el deterioro de las formas tradicionales de vida, los ataques centralistas a la identidad cultural. Y todo esto, reivindicado desde la anexión de Chiloé a Chile, lo quieren solucionar ahora desde Santiago con la construcción de un megapuente que una el continente con tan solo una de las 40 islas. Puente que no viene a solucionar ninguno de los problemas que aquí hemos expuesto. Chiloé tiene otras prioridades. 5 siglos de movilizaciones y luchas sociales nos otorgan el inalienable derecho a decidir nuestro propio futuro.